lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el ex embajador y miembro de la Contra, Bosco Matamoro, con él vamos a estar haciendo un análisis de las situaciones nacionales e internacionales, los posibles impactos, acontecimientos que se están llevando a cabo en estos momentos, tanto aquí en Nicaragua como internacionalmente, las elecciones de Venezuela, el impacto que podrá tener o los cambios que eso significaría en la política alrededor de los países latinoamericanos y sobre todo en América. Si se da que la oposición asuma el control de la Asamblea Legislativa, tal como lo indican las últimas encuestas. En fin, vamos a estar hablando aquí en Nicaragua, el rol de la oposición, las decisiones que está tomando el presidente Ortega, el gobierno del presidente Ortega, en leyes controversiales como la ley de soberanía nacional, la ley del SINAPRED o el decreto del SINAPRED para tratar de controlar las donaciones. En fin, vamos a estar hablando de estas y otras. Antes de entrar con él, sí, tengo 3 comentarios que hacer. Uno positivo, diría yo. Quiero felicitar nuevamente a Scott Bond de la Zona Franca, representante del sector privado de la Zona Franca, al coronel Álvaro Baltodano, que ayer anunciaron que vienen nuevas empresas de Zona Franca, donde se crearán alrededor de más de 10,000 empleos directos. Eso es bueno, eso es positivo, eso es algo que este país necesita y que todas las encuestas, independientemente de la empresa que lo haga, dice que el principal problema de los nicaragüenses sigue siendo el desempleo. Así que por ese lado es positivo. Por otro lado, ¿hasta cuándo vamos a seguir los nicaragüenses viviendo, siendo cómplices de lo que pasa en este país, de las violaciones que pasan en este país, de la falta de transparencia que falta en este país, de los abusos que se cometen en este país? Porque llega un momento en que cuando los nicaragüenses no hacemos nada, a pesar de lo que está pasando, y estamos viendo lo que está pasando, hombre, tenemos que ser cómplices. Nos volvemos en cómplices aunque no querramos. ¿Cómo es posible? Y ayer me pegué una hinchichada cuando me di cuenta que no es jugando. Que ya el gobierno, en una ceremonia semiclandestina, porque solo los medios oficialistas estaban, anuncian que ya aprobaron el estudio de impacto ambiental y que le dan el visto bueno para que la empresa esta del chino HKND siga adelante. ¿Quién ha visto ese estudio? ¿Dónde se le presentó? ¿Dónde se anunció? ¿Dónde le dijeron al pueblo de Nicaragua? Este es el estudio, esto es los riesgos, este es el daño ambiental que va a causar, lo cual nosotros consideramos que es aceptable. Si esta no es la finca del Frente Sandinista, no es la finca de Daniel Ortega y su familia, esta es de Nicaragua, de todos los nicaragüenses, independientemente que sea liberal, sandinista, conservador, independiente, católico o evangélico. Y un proyecto que, como algunos dicen, que puede traer muchos beneficios al país, hay otros que dicen que puede destruir el país.
que puede destruir el medio ambiente, que puede destruir las reservas de agua que tenemos aquí en Nicaragua. Entonces, lo que menos esperamos es que sean transparentes, es que aclaren las dudas, que respondan las inquietudes. ¿Y hasta cuándo lo vamos a permitir, pues? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que esto se siga manejando de esa manera, como que si fuera un asunto privado? Y no es privado. ¿Dónde están los representantes del sector privado en la comisión del canal? ¿Dónde está el representante del COSEP? ¿Dónde está el representante de AmCham? Porque según el señor Paul Oski, este estudio de impacto ambiental fue aprobado unánimemente. Entonces quiere decir que el COSEP votó a favor. Quiere decir que AmCham votó a favor. Y si votó a favor, lo conocen. Y si lo conocen, ¿por qué no dan y comentan al respecto? Si es que lo conocen. Si es verdad que votaron a favor, como dice el señor Oski. Y si no es, y si es mentira, y si no tomaron en cuenta los representantes del COSEP y no tomaron en cuenta los representantes de AmCham que están ahí, y cuando se lograron que se incluyera, se subió como un logro para que hubiera alguien fuera del gobierno que pudiera mantener algún tipo de información y de balance, y si no lo tomaron en cuenta, lo mínimo que deben de hacer por dignidad es renunciar. Porque los están usando. Porque si a mí me invitan a ser parte de una junta directiva, de un consejo, y llego a representar un sector y no me toman en cuenta a la hora de las decisiones, ni me toman, ni me informan, ni me dicen nada, hombre, me tienen de payaso. Después de estar oyendo, leyendo y viendo los enormes estragos que el mundo está teniendo ahorita por los impactos ambientales, los cambios climatológicos que estamos teniendo en el mundo, una inversión y una estructura como lo del Gran Canal, si no se hace bien, va a destruir Nicaragua. Y yo no estoy diciendo que lo están haciendo mal o lo van a hacer mal, porque no lo conozco, porque nadie lo conoce, porque yo le pregunto a la mayoría de los nicaragüenses y me dicen, no, no sabemos. Y ahora el gobierno, o cualquier gobierno que quiere hacer las cosas transparentes, lo mínimo que podía haber hecho es llamar a una conferencia de prensa con todos los medios, llamar a todos los científicos, a todos los sectores y decirles, señores, y hacer una presentación, este es el estudio de impacto ambiental, esto es lo que dice, esto es lo que va a pasar, estos daños se van a causar, porque todo el mundo sabe que va a causarse daños ambientales, pero están dentro de los riesgos y los daños ambientales razonables, porque lo vamos a compensar de esta y esta manera. Yo espero y ojalá todos los sectores de una vez por todas golpeen la mesa, golpeemos la mesa y exijamos información y exijamos transparencia, porque aquí estamos hablando del futuro de Nicaragua. Y si va a ser y se va a hacer y va a traer bienestar, bienvenido.
pero también puede destruir el país si no lo hacemos bien. Y si no se hace bien. Y yo espero que los representantes del sector privado nos aclaren si fueron parte de esta votación. Y si no fueron parte de esta votación, hombre, exijan respeto. Vamos, tenía otro comentario, porque es inaudito cómo este gobierno hoy van a anunciar que viene un aumento de nuevo del precio del combustible. Mínimo, pero viene un aumento. Ayer César Zamora demostró, y lo felicito porque lo demostró, y tuvo el valor de venir a decir que se han ahorrado 160 millones de dólares en la tarifa, en la energía eléctrica. El sector se ha ahorrado 160 millones. Y nosotros no vemos los beneficios a como lo deberíamos de ver. A pesar de que el asesor económico había dicho que los contratos amarrados, que no permitían, que no iba a haber reducción de tarifa, ayer el representante de los generadores dijo, sí puede haber. Porque las empresas han contribuido se ha facturado 160 millones de dólares menos que el año pasado, de lo que tenía calculado. Y por otro lado, vimos también que las proyecciones que tiene este gobierno es aumentar las multas de tránsito y las multas de otras instituciones en más de 200 millones de córdobas el año que viene. Aumentarlas. Pues eso es un impuesto disfrazado. Esa es una manera de desangrar al pueblo de Nicaragua, desangrarnos a todos. Y esas son las multas que pagan. Ya no digamos las mordidas que le quitan a la gente los policías. Por eso es que en vez de andar evitando accidentes, en vez de andar evitando, parecen recolectores de impuestos. Uno los ve escondidas en la esquina, buscando escondidos para ver, y ¡pam!, cómo te clavan la multa. De 68 millones de córdobas que hubieron en multas de tránsito en el 2014, pasaron a 112 millones este año, y andan buscando los 200 y pico millones el año que viene. Vamos a tocar este otro tema mientras se me baja la chicha con nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros. Antes de continuar con él, vamos a continuar con la cadena de oraciones. Que Dios nos ilumine, nos dé la paciencia, nos dé la calma. Cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por la recuperación de mi hija Nelly Margarita, que va avanzando lenta, pero va avanzando bien, gracias a Dios, por la recuperación de la joven Rosales Terán, que ayer con mucha alegría supe que ya está aquí en Nicaragua y que la recuperación va muy, pero muy bien, por Byron, hijo, por Claudia, por Claudio, por Patricia, por todos aquellos que de una manera u otra estamos luchando contra difíciles y raras enfermedades, y sobre todo por aquellas personas que están luchando contra esa terrible enfermedad que es el cáncer. Vamos con la cadena de oraciones, corte comercial, y regresamos con nuestro invitado Bosco Matamoros. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas
y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-800-1530 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. Hoy Nicaragua comparte más que nunca. Más nicas comparten con nosotros. Gracias por hacer de Movistar la compañía celular líder de Nicaragua. Movistar. Digamos las cosas como son, la economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son.
Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Está con nosotros nuestro invitado Bosco Batamoro, ex embajador de Nicaragua y miembro de la Contra, una de las personas más activas y que más sabía y más informada en la lucha, cuando se dio la lucha contra la dictadura, la primera dictadura del presidente Ortega, un hombre también con mucho contacto en Washington, muy estudioso de la política internacional y de la política nacional. Quiero recordarle a todos ustedes también que estamos, gracias a una alianza que hicimos, el link del programa Jaime Arellano en La Nación llega todos los días automáticamente a más de 250,000 nicaragüenses en los Estados Unidos y en Nicaragua. Así que, y si quiere ser parte, ya lo voy a dar porque ayer me confundí yo en una dirección. Si quieren que su correo sea incluido en y el link del programa se mande automáticamente todos los días, mande su correo electrónico a la siguiente dirección y después le vamos a pedir al estudio que lo esté pasando. Se llama red@nicanews.com. Repito, red@nicanews.com. Porque mande su correo ahí, automáticamente le va a llegar el link del programa todos los días y va a quedar automáticamente y va a quedar el registro también para entrar a todos los programas de la semana y todos los programas desde que comenzamos la semana pasada, así que ahí va a estar en la memoria también todito en YouTube, va a poder vernos. También si nos quieren mandar comentarios o preguntas, nos puede escribir a nuestro correo jaimejarellano@gmail, automáticamente nosotros la leemos y la compartimos, o su mensaje o los mensajes al WhatsApp 88640111. Don Bosco, bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Sé que la levantadita por la mañana es un castigo. Sí, tenés toda la razón y realmente estoy admirado con tu capacidad de reacción tan temprano en la mañana. Del enchichamiento. Pues sí, aunque tengo muchos años de no tomar chicha, ¿verdad? Pero me recuerdo que era muy agradable. Pero hay algunos temas que tienes razón de que producen no solo enchichamiento, como dices tú, sino también preocupación, ¿verdad? Quiero aprovechar, porque me acaba de aclarar, y le agradezco al presidente del COSEP que me aclare, ¿verdad? Y me decía José Adán que el COSEP no pertenece a la comisión del canal, que el COSEP no tiene voto alguno a la hora de las decisiones que se toman sobre el Gran Canal. Entonces, para mi reclamo hacia el COSEP, pasado lo que me está diciendo José Adán, pues no tiene, retiro mi reclamo, y si no el COSEP no es, me imagino que tampoco ANCHAM,
Así que me retiro. Yo creía que tanto el COSEP como ANCHAM eran parte, pero me aclara José Adán, le agradezco. Primero que esté viendo el programa y en segundo lugar, que tenga la amabilidad de aclararnos. Así que tanto el COSEP como ANCHAM no son parte del consejo del COSEP, de la comisión del canal, y no tienen voto alguno. Pero ojalá sí se sumen al reclamo de pedir transparencia e información, porque no puede ser posible que un proyecto tan grande, que como puede traer muchos beneficios, como dice que va a traer, o puede traer, si se hace mal hecho, puede destruir Nicaragua, puede destruir el medio ambiente de Nicaragua, puede destruir las reservas de agua de Nicaragua, siendo nosotros la séptima, teniendo el 7% de las reservas mundiales de agua. Una responsabilidad no solo para los nicas, sino para el mundo. Boco, ¿cómo ves esto, hombre? Bueno, yo creo que el proyecto del canal tiene grandes retos, no solamente de orden financiero, también de orden político, y también creo que tiene un problema muy serio, que es la manera, diría yo, con una buena dosis de ineptitud, que ha sido manejada la política de comunicación de este proyecto. Un proyecto de esta naturaleza, con la envergadura y el potencial impacto tanto positivo como negativo que puede tener sobre el país, tendría que haber sido caracterizado por un proceso de consulta sistemático, en donde se tomaran en consideración no solamente factores de orden financiero, económico, oportunidades geoestratégicas, sino también el consenso del país, que es fundamental. Tuviste que en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá hubo una consulta nacional. ¿Y por qué nosotros, que somos parte de ese mecanismo de integración regional, no adoptamos esos procesos que también le dan solidez a estos tipos de proyectos, que son indiscutiblemente de orden de carácter nacional, es decir, afectan el interés nacional? Sería muy interesante si hubiera un análisis comparativo entre los beneficios que habrían de la explotación del agua como un recurso económico, por ejemplo, por parte de Nicaragua, contrapuesto a lo que podría ser, digamos, los beneficios económicos que se derivarían de un canal interoceánico como el que se está conjeturando. Han habido muchas discusiones, como tú lo sabes, pero desafortunadamente, por la enorme falta de transparencia, de información que hay alrededor de este proyecto, muchas de estas consideraciones se han quedado en el ámbito, en el reino especulativo, que debilitan el mismo proyecto por una parte, y por otra parte aumentan lo que son las resistencias a esta iniciativa. Yo creo que el gran reto que tiene, además de las decisiones que se puedan tomar aquí a nivel nacional, es el contexto internacional, porque si tú vas a tener inversionistas extranjeros, las grandes empresas, los grandes centros financieros del mundo y la enorme sensibilidad que se está desarrollando en el mundo alrededor del impacto del cambio climático, lo primero que te están preguntando ahora, lo primero que te están requiriendo son los estudios medioambientales, es decir, el impacto medioambiental. Y si no es transparente, no es claro, no es contundente las conclusiones que se derivan en ese sentido de este proyecto, difícilmente vas a encontrar empresas en países desarrollados, porque obviamente este proyecto no te lo van a financiar ni en América Latina ni en el reino de los pequeños países, son los grandes centros financieros. Difícilmente vas a encontrar esa respuesta positiva que va a requerir un proyecto de esta envergadura, y que por lo tanto yo creo que estamos en la conclusión de este proceso. Estamos viendo lo que es el inicio de este proceso en el contexto internacional y la necesidad que aún queda pendiente aquí en Nicaragua de que se inicie un proceso de consulta para que tenga un consenso de carácter nacional y no solamente sea una decisión de un sector del país o del gobierno unilateralmente. Ahora, si se va a construir, el único que tiene la capacidad económica de hacerlo es China. Y China es famosa
o tiene una enorme reputación por importarle un comino lo que es el medio ambiente. Es la reputación de China y de su proyecto, donde han hecho proyectos, incluyendo la misma China. Entonces ya sabemos que a la China no le importa el medio ambiente, por lo menos la historia dice que no le importa. Tal vez ahora por milagro, iluminación, solidaridad cristiana, hermandad, amor y todas las demás cosas, a lo mejor ahora sí le empieza a importar el medio ambiente, pero nunca le ha importado. Me lleva al siguiente punto. Todos, o la mayoría de los expertos en relaciones internacionales que he traído aquí, han dicho que si China se va a meter a hacer este canal, a financiar el canal, tiene que ser con un acuerdo con los Estados Unidos. Sin el visto bueno de los Estados Unidos, no vengan los Estados Unidos permitiendo un enorme proyecto de esta magnitud China dentro del área. ¿Permitirá los Estados Unidos esto? Sobre todo en medio de que está en uno de los conflictos más serios con China en las últimas décadas, producto de las islas que construyeron según el resto del mundo, en aguas territoriales libres, y que ahora China dice, no, pues construyeron una isla, ¿cómo que le llaman? Artificiales. Construyeron una isla artificial, y la está construyendo. En aguas internacionales. En aguas internacionales. Y la reclama como propia, esa isla. Y entonces, si se acepta que son que no están en aguas internacionales, el área nacional de China aumenta considerablemente. Entonces, que todavía no han terminado totalmente estas islas artificiales, pero ya el gobierno de los Estados Unidos mandó a hacer ejercicios navales de su ¿cómo se llama? De su Navy, pues, de la Marina. De la Marina de los Estados Unidos alrededor de la isla. China inmediatamente advirtió diciendo que esto lo están considerando como una agresión militar. Entonces que ellos le dijeron, no, si estamos en aguas internacionales. Entonces Australia, que también se sumó, igual que otros países, a decir, espérate un momentito, no podemos permitir que esto se convierta en un precedente, también mandó su único buque, pues, que tienen. Los australianos parece que no tienen un buque en su marina, pero lo mandaron también a sumarse a los ejercicios con los Estados Unidos. Y esa es una situación tensa que está ahí. Gracias a Dios, Japón no se le ha ocurrido meter, porque ahí sí se puede armar la de San Quintín. Pero hay que tener un conflicto interno, un conflicto internacional entre los Estados Unidos y China. Y los Estados Unidos dicen, espérate, China quiere expandir su territorio a base de abuso y de ilegalidades. ¿Se relacionarán estos dos conflictos o lo posible, el conflicto que hay ahorita ya con la situación del Gran Canal aquí en Nicaragua? Mira, China tiene diferendos que se llaman desde el punto de vista del derecho internacional con varios países de la zona, entre ellos está Vietnam, Malasia. ¿Y por qué? En parte por la estrategia china de expandir su capacidad militar en la zona, y que le ha llevado a tener conflictos fronterizos, terrestres con unos países. Por otro lado, la violación al derecho de la libre navegación de los mares, que es muy importante. Pero la preocupación china detrás de esto es el hecho que, si tú miras el mapa, la geografía de esto tiene dos connotaciones. Por una parte, los suministros de materia prima que China importa desde África tienen que pasar por el estrecho de Malaca, que está es decir, cerca de Malasia, por una parte. Por otra parte, la importación de petróleo que hace China tiene también que transitar obligadamente por esa zona. Y eso lo ha llevado a tomar medidas bastante agresivas en ese sentido. Llegar a concluir, a extrapolar un razonamiento, decir que va a ser una carta de negociación la construcción de ese canal aquí en Nicaragua, de un canal interoceánico, se querría decir que los Estados Unidos va a renunciar estratégicamente a todas las ventajas que tiene
por la cercanía, la inmediatez geográfica, en relación a una situación que de hecho ellos están en una posición bastante ventajosa. Si bien tiene China una ventaja de orden geográfico, la inmediatez en el mar de China, por otro lado tú ves ahí que los Estados Unidos, de hecho, se ha dado una alianza estratégica con los países confinantes que están preocupados del expansionismo chino, y que yo creo que por otro lado sería suficiente darle a China garantías de que no va a haber, como hasta ahora, no ha habido ninguna interferencia a su capacidad de movilización de su marina, tanto mercantil como militar en la zona, para asegurarse los suministros de materias primas de África por una parte y los suministros de petróleo desde el Medio Oriente. Yo creo que en realidad en este momento estamos en el plano de las conjeturas, pero en el sentido de que puede haber un quid pro quo en relación a la eventualidad de un proyecto aquí en Nicaragua, cuando allá en la zona de China ya hay una situación de hecho. Lo que sí creo que es bien importante tomar en cuenta desde el punto de vista estrictamente económico, que este canal que supuestamente le va a dar cabida a los grandes buques contenedores del futuro, en el mundo actualmente solo hay 3 puertos con la capacidad de acoger este tipo de buques, número 1. Número 2, la construcción de estos, y uno de estos puertos o 2 están en los Estados Unidos y otro en Europa. Número 2, te imaginas el tiempo que toma construir este canal. Estamos hablando de un periodo de 10, 15 años. No, por eso, pero no entremos al debate de si es viable o no es viable, porque eso ya lo hemos tenido un sinnúmero de ocasiones. Lo que me preocupa es ¿por qué la falta de reacción de los diferentes sectores alrededor de la falta de transparencia en este proyecto? Bueno, apartando de los campesinos, que esos se levantaron porque tienen miedo de las expropiaciones y de perder su propiedad, que un sector también era por el medio ambiente. La mayoría está demasiado, por lo menos desde mi punto de vista, demasiado pasiva. ¿O estoy equivocado? Bueno, Jaime, tú tienes una expectativa de una conducta política que no necesariamente está reflejada en la realidad aquí en Nicaragua. Somos un país con una cultura que tiene un índice de expectativa muy bajo en cuanto a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos de las acciones del Estado. Y en muchos aspectos es el hecho de que no practicamos y no tenemos como sociedad la costumbre, el hábito, la cultura de unos mecanismos, por una parte, de diálogo, de consenso y de rendición de cuentas. Aquí todo lo arreglamos de forma unilateral. Paradigmático es el hecho que aquí, en el campo económico, tenemos un sector que tiene un mecanismo de diálogo con el gobierno y que es el Consejo Superior de la Empresa Privada. Pero si aplicáramos ese mismo concepto a las organizaciones sociales, por ejemplo, la consulta que se debería de dar con la sociedad civil, la consulta que se debería hacer con las instituciones científicas, la consulta que se debería hacer con los partidos políticos para crear las bases de un consenso nacional. Hasta ahora en Nicaragua hemos demostrado una impotencia, una incapacidad en ese sentido. Y la cultura nuestra es la cultura de la mayoría matemática, que no necesariamente refleja lo que es la mayoría social, es decir, el consenso de las otras componentes de los actores sociales. Y recordémonos que la esencia de la democracia no es el derecho de la mayoría, sino respetar el derecho de las minorías. Y aquí tanto desde el punto de vista del procedimiento, es decir, cómo se administra el poder, a cómo se efectúan las consultas con los que en teoría deberían de ser los otros actores sociales, no existe esa práctica. Y de ahí que tú ves que a posteriori, cuando se han tomado las decisiones, muchas veces se tienen que revertir. ¿Por qué? Porque no ha habido un consenso suficiente, no ha habido un proceso de consulta satisfactorio. Y por lo tanto eso debilita muchísimo la legitimidad de las decisiones que se toman. Hombre, pues tal vez como decís vos, yo soy un bicho raro. No como son la mayoría de los nicaragüenses. Bueno, pero esperemos que no sea una especie en vía de extinción, ¿verdad? Porque tú sabes... Ahí sí estamos jodidos. Ahí sí estamos jodidos.
Hombre, ¿cómo es el rumbo del país? Veo, ayer me informaban mis fuentes del Consejo Supremo Electoral que ayer se aprobó en lo general ya todos los requisitos, todo el proceso para darle la personería jurídica al movimiento Unidad con Dignidad que preside el señor Matamoro. Tengo entendido que la representación legal la va a tener Mauricio Montealegre y la presidencia la va a tener el señor Matamoro. Pero ya le va a dar su personería jurídica, se anuncia la semana que viene, según mi fuente. Eso significa que vos vas a tener otra bandera más liberal corriendo. Según mi fuente, en las conversaciones que está teniendo Eduardo con Noel, o Noel con Eduardo, bajo la mediación de un empresario chinandegano, eso va, ya hay, a Eduardo le pusieron, pongámosle la camisa de fuerza, de que o corren en la casilla 13 para comenzar, o ni siquiera sigan discutiendo lo demás. Cosa que el PLC también va a argumentar, porque los dos tienen argumentos sólidos alrededor de ese tema. El PLI va a argumentar de que como son el partido de segunda fuerza, que quedó en segundo lugar, tienen derecho a los primeros, a la presidencia de los primeros miembros en todas las mesas electorales. Ese es el argumento que te puede ocupar, que va a ocupar el PLI, para que sea su casilla. El PLC te puede argumentar o te va a argumentar de que es la única casilla que ha derrotado al frente. La derrotó con doña Violeta, la casilla 1. Y la derrotó cuando el PLC en la rifa le tocó la casilla 1. Pero la casilla 1 es la única casilla que ha derrotado al frente. Lo derrotó con doña Violeta, lo derrotó con Alemán y lo derrotó con Enrique Bolaño. Y que según las encuestas, la casilla del PLC está menos mal que la del PLI. Porque las dos están jodidas. Está menos mal que la del PLI. Pero al fin y al cabo, pues, un debate de argumentos, no va a haber unidad. Entonces vos vas a tener al PLI, con la coalición que sea alrededor del PLI, probablemente con Luis Calleja como candidato a la presidencia, o tengo entendido que el otro gallo de tapada con el que están negociando es con Sergio Cuarema, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y hay un sector que va a impulsar a Alfredo Gutiérrez, el concejal de Managua, que fue candidato a alcalde de Managua. Tener la coalición del PLC, que lleva a Noel Vidaure como su candidato, y a Miguel Rosales de vice. Después tenés a este movimiento de Unidad con Dignidad, que va a presidir el señor Matamoro y Mauricio Montealegre, que van a llevar de candidato a la presidencia, y ya lo hablaron, y dicen que ya ha aceptado Milton Aburto, el empresario naviero, que le atropellaron y le destruyeron la propiedad y todo lo demás. Milton Arcia. Milton Arcia, perdón, sigo con Milton Aburto. Milton Arcia, gracias por la aclaración. Don Milton Arcia va a ser el candidato del Movimiento Unidad con Dignidad. Y tal como lo dije la semana pasada, ayer ya confirmó, don Moisés Hassan va a ser el candidato de la coalición que se haga alrededor del Partido Conservador. Y la famosa primaria, pues, que al fin y al cabo no se van a hacer.
Entonces va a tener 4 casillas no sandinistas oficialmente. Pongámoslo de esa manera, porque ahí hay unos cuantos satélites. ¿Cómo vemos eso? Pues? Bueno, primero en cuanto al debate de orden casi metafísico que se está dando entre el PLI y el PLC sobre cuál casilla es la mejor, voy a hacer una pequeña referencia histórica. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando se sentaron a la mesa de negociaciones, los franceses, muy típicamente en espíritu francés, querían una posición privilegiada en la mesa de negociaciones en cuanto a sus expectativas. Entonces los ingleses le dijeron que los méritos históricos no contaban cuando te sentabas a la mesa de negociaciones. Lo que contaba era la relación de fuerza que existía entre los países. En este momento, en la actualidad, aquí en Nicaragua, el PLC es un partido que creo yo que tiene que preocuparse más sobre su futuro, más que estar pensando en los méritos históricos que tuvieron, porque muchos lo dan como un partido en vías casi de extinción. Con esto no quiero disminuir bajo ningún punto de vista los méritos de la candidatura de Noel Vidaurre, que me parece magnífica, y de Miguel Rosales. En cuanto a la creación de las otras organizaciones que le van a dar personería jurídica, en el contexto nicaragüense y bajo la ley electoral nicaragüense, eso significa de hecho un voto en favor del Frente Sandinista. Estos actores políticos, estos 4 o 5 candidatos, algunos son irrelevantes por una parte, por otra parte yo creo que lo que están demostrando es o un infantilismo político o una actitud política de carácter sospechoso, en donde como mínimo se pone en tela de juicio sus credenciales democráticas. La única respuesta que hay aquí en Nicaragua al proceso electoral del próximo año es una coalición de todas estas organizaciones políticas alrededor de un programa de carácter nacional, alrededor del cual todos coincidan, cada uno conserva su identidad y que de esa forma represente una alternativa real al Frente Sandinista, que como tú sabes, con toda probabilidad, yo creo que va a llevar como candidato, salvo sorpresas de última hora, al presidente Ortega, pero yo no miro, por otro lado, la comunidad internacional entusiasmada por venir a observar unas elecciones donde podemos ver a quién van a ver, en ese caso, 5 pigmeos frente a un Gulliver, ¿verdad?, que es el Frente Sandinista, y que no ofrece, por otro lado, condiciones para que haya un proceso electoral que entusiasme al electorado nicaragüense. No quiero un cambio para que sigamos con tu análisis alrededor de ese tema. Yo creo que en el frente la única interrogante es quién va a ser la fórmula del presidente Ortega. Si va a volver a ser el señor Jaleve, si van a continuar si van a agarrar al actual jefe del ejército, Avilés, y sacarlo del ejército para convertirlo en vicepresidente, o algo que un sector del Frente Sandinista o los sandinistas están empujando fuertemente, que es que doña Rosario sea la fórmula de Daniel Ortega, para garantizar, para darle seguridad al grupo que ella liderea dentro del Frente Sandinista. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada, tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense.
zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Caserol te puede ofrecer. La Caserol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Bueno, amigos, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el ex embajador de Nicaragua, Bosco Matamoros, y miembro de la Contra. Muchos te están proponiendo para que vengas todos los lunes, que sea el invitado, el que sustituya al doctor Vidabre. Muchas felicitaciones a tu análisis. Hay gente que está diciendo que aquí deberíamos de empezar a andar en caballo, a ver si la policía de tránsito va a empezar a multar a los caballos por pelar los dientes. Solo eso falta, porque ya multan a todo el mundo hasta por cerrar los ojos. Bueno, yo haría una observación que creo que es útil para el país. Me encontré en una ocasión con unos turistas en Granada, quienes me dijeron que no iban a volver a Nicaragua por la actitud que habían encontrado en la policía y cómo tratan de aplicar arbitrariamente normas de tránsito que internacionalmente no existen. Y eso tienen que darse cuenta aquí en Nicaragua, que estamos atentando prácticamente con esas prácticas a lo que es no solamente el bolsillo de los nicaragüenses, sino al bienestar de este país. Hay que entrar en un proceso de racionalización, no solamente decir el gobierno lo decidió, no necesariamente todo lo que hace el gobierno es bien hecho. Ahí están los procesos que se llaman de devolución en Europa, que la administración, las decisiones están siendo regresadas a los municipios. Dice, lo que no necesariamente haces bien al nivel del Estado, trasladarlo al nivel local, al nivel estatal. Porque no necesariamente lo que hace el Estado es bien hecho siempre. Sí, el problema es que tener un Estado
que te controla todo. Entonces no hay un balance, un balance y un contrabalance. El Frente Sandinista decide algo, el presidente Ortega decide algo, y no hay ninguna institución que tenga la fuerza para poder decirle no o evitar que se haga. No hay. La Asamblea Nacional tiene 63 votos. En la Corte Suprema de Justicia tiene que 13 magistrados, o 12 magistrados, o 11 magistrados de los 16 magistrados. Tiene. ¿A dónde? La Contraloría ya ni se oye si sabe, no sé si existe o no existe. Entonces, si a mí me dijera, y yo lo dije desde el principio, que con las multas no iba a servir para reducir los accidentes en este país, lo que se tenía que ver era una policía más eficiente, más eficaz, más que tuviera con una estrategia de prevención. No lo hacen, y aquí ahora menos. Fíjate que están diciendo, ahorita que voy a hablar de señalamiento, los abusos que te dijeron unos turistas. Ahora están con la famosa pistola, ¿verdad?, de radar. Decime, y ayer venía en la carretera Masaya, y viene como 15 kilómetros. No había una sola señal, que dijera cuánto era la velocidad máxima. Una. Entonces, ¿cómo te va a multar a alguien que va más rápido por exceso de velocidad? Y son 2.500 maracandeques la multa, si no sabes cuánto es la velocidad máxima. Bueno, lo curioso es que aquí tomamos medidas, estamos huyendo hacia adelante. Parece que vivimos en un país del primer mundo y somos más bien cercanos al cuarto mundo, no al tercer mundo, el país más pobre del continente americano, primero. Segundo, todo esto comienza con un proceso de educación vial. Hay que comenzar a educar no solamente a la población, sino también a la misma policía para que aplique de una forma correcta las leyes. Y eso es muy importante. No es un acto de voluntad, con un acto de voluntad que vamos a resolver nuestros problemas, Dani. Yo creo que debemos de pensar lo siguiente, que si no insertamos aquí como una política nacional lo que es un consenso entre la sociedad civil, los actores políticos y el gobierno, como centro de desarrollo para este país a través de la educación, en los próximos 50 años vamos a seguir en un régimen de pobreza en Nicaragua. Eso es fundamental. Esa es la historia del suceso de países como Corea, es la historia del suceso de países como Chile y es la historia del suceso de Singapur y de tantísimos otros países. Es decir, el factor central que es en el desarrollo de una nación, la educación como política nacional. Y eso se refleja, Jaime, en todo sentido, en todas las preocupaciones que tú justamente has señalado. Y en inglés existe una palabra que es bellísima, que se llama accountability, que se necesitan 3 palabras en español, rendición de cuenta, perdón, 2 palabras. Y esa es la que nosotros tenemos un sentido casi monárquico de lo que es el ejercicio del poder, cuando los funcionarios públicos no son más que sirvientes de la nación. Es decir, los salarios... ¿Y es que al revés? Exactamente. O sea, pareciera que el que es funcionario público, los demás le debemos de rendir el sombrero. Cuando el funcionario público es empleado tuyo, mío y de todos aquellos que pagan impuestos. Por eso en los ministros de Estados Unidos se llaman secretarios de Estado, los secretarios. Ese es el título que llevan los funcionarios públicos. Y afortunadamente se cambian cada 4 años o cada 8 años, ¿verdad?, de los vértices del poder. Boco, rápidamente, 2 minutos, 3 minutos que nos quedan. Las elecciones en Venezuela estamos casi a un mes del Poder Legislativo. Las encuestas señalan que la oposición tiene alrededor de entre un 15, 20% hasta 30% de ventaja sobre el chavismo o sobre el madurismo, como le dijo el doctor Aguirre en la época. Supongamos que gana la oposición y se mantiene lo que dice la encuesta y toman control del Poder Legislativo y hacen lo que dijeron, que lo primero que iban a hacer es cerrar el grifo, y se acaba toda la Petrocaribe y todas las regalías por todos lados.
¿qué tanto impactaría eso en la política regional aquí en América? Bueno, la única manera en que la oposición no gana las elecciones legislativas en Venezuela es si el presidente Maduro hace un milagro, y él es muy dado a los milagros, ¿no? De otra forma, yo no miro bajo ninguna lógica, ni política, ni matemática, que pueda ganar el gobierno estas elecciones. El impacto sería traumático en el contexto de lo que es esta política regional venezolana, porque no es sostenible. Si tú miras las condiciones de Venezuela, una inflación descabellada, una inseguridad tremenda, casi de orden de un estado bélico, y una escasez aplastante, el país necesita ver hacia adentro, es decir, invertir internamente para superar estos problemas. Y yo no miro bajo ninguna condición que la oposición en Venezuela, en el caso que llegue a controlar el poder legislativo, vaya a avalar o a hacerse cómplice de esta política de despilfarro que ha caracterizado el gobierno del presidente Maduro. Cambia la política exterior de los Estados Unidos, de Nicaragua, debería de cambiar, y la política exterior de los Estados Unidos cambiaría. Me decía un embajador, para comenzar, me dice, vos verías a una OEA, me dice, mucho más activa con el actual secretario. Lo que pasa, me dice, que el chavismo, me dice, o el grupo ALBA, controla los votos. En la OEA controla los votos. Son con todas las islas pequeñas del Caribe que le regala el petróleo. Ahora esas islas del Caribe que no le va a poder regalar el petróleo, y que los gringos dicen que le quieren dar el petróleo, solo ahí se cambia la correlación de fuerzas, me dice. Mira, ya se está dando este cambio, porque tú viste que hubieron abstenciones cuando hubo la última reunión de la OEA en relación al tema venezolano. No tenía esa mayoría de respaldo. Sí, ya empezaron a ver segundo, los Estados Unidos ha iniciado una iniciativa energética hacia los países del Caribe, cuyo efecto ya se está dando, número uno. Número dos, hay un cambio en el contexto internacional. La señora Kirchner, que históricamente yo creo que el juicio sobre ella no va a ser muy generoso, trató de perennizar su herencia, el kirchnerismo, este tipo de peronismo radical. En Argentina hubo un terremoto. Scioli, que se creía que iba a arrasar, prácticamente solo tuvo 2 puntos de ventaja sobre Macri. Y las proyecciones electorales para las elecciones generales es que Macri gane las elecciones, número uno. Y algo bien interesante, ninguno de los candidatos neoperonistas habló de continuidad, hablaron de cambio, tanto Scioli como Massa. Es decir, están tomando distancia en relación a la señora Kirchner. Brasil, que había sido extremada. Y la campaña es no se deje un discurso del señor Massa, sí, diciendo, más o menos endosando indirectamente el voto, que dijo que lo iba a llamar, sí, a que votaran por el otro, pero diciendo, no se debe llevar por el miedo. Aquí no debe haber un voto miedo, debe haber un voto pensando en el futuro. Dice, Argentina siempre ha vivido de sus sueños más que de sus realidades. Exactamente. Y afortunadamente parece que se están comenzando a despertar. Entonces el señor Maduro no tendría, digamos, esa tolerancia que ha sido típica, esa cobardía intelectual que ha caracterizado a los países de UNASUR. Si decide el presidente Maduro hacer un fraude, habrán consecuencias internacionales, y podrá aguantar Maduro esas consecuencias internacionales. Mire, el señor Maduro, dentro de lo que ha sido su lógica, creo que es capaz de tomar cualquier tipo de acción, pero no creo que en el Partido Socialista Venezolano haya unanimidad alrededor de una política o una decisión de esa naturaleza, porque ellos están pensando no solamente en el ahora, en el día de hoy, sino también en su futuro. Es decir, lo que se está viendo en Venezuela es qué tipo de aterrizaje va a tener el régimen. Sí. ¿Por qué? Porque ya se han agotado las condiciones para poder mantener esa política asistencial, esa política clientelar, que es lo que ha caracterizado la tal llamada revolución bolivariana
que indiscutiblemente ha sido demasiado grande la visión de ese proyecto para el señor Maduro. Bueno, hemos llegado al final del programa, se nos quedaron varios temas. Le agradecemos a Bosco, que ya ha asumido el compromiso de estar por lo menos una vez al mes con nosotros, compartiendo sus análisis y sus estudios. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en la Nación. Acuérdense que nos pueden ver a través de YouTube en cualquier momento, en la dirección YouTube Jaime Arellano en la Nación. Está nuestra página de Facebook, están los correos electrónicos y tenemos el reprise de las 12 a la 1 del día. Y quiero felicitarte por ese link que has establecido con los nicaragüenses que están en Estados Unidos y que yo creo que eso se culminaría con el reconocimiento del derecho al voto de los nicaragüenses que están en el extranjero. Ese es otro de los puntos que hay que luchar, una de las banderas que tenemos que agarrar. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en la Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo